Buenas tardes, mi nombre es Ana García Berbel, estudiante de Psicología en la Universidad Particular de Loja, en lo que es la materia psicoética en el aula 103. El día de hoy les voy a hablar de lo que son las implicaciones éticas de las antropologías subyacentes a las teorías psicológicas. Desde una mirada integral de los principios éticos antropológicos y de las teorías psicológicas, es relevante comprender que la postura del psicólogo eminentemente atiende a su visión del mundo y sus rasgos profesionales que les vienen de la formación en este sentido, cualquiera sea el caso a atender. Emerge en su praxis factores como el sentido de interpretación del caso, su ética y elementos morales que se estremecen ante lo que es la atención de otro sujeto. En el uso de los estilos de pensamiento y la forma de interpretar lo que es la realidad nos puede llevar a lo que es un primer paso espiritual, que se van vinculando a concepciones o a teorías científicas que se explican el fenómeno con un matiz de progenie social, tal y como lo señala Flesch en 1979. Existen diversas teorías científicas en que los resultados de las fuerzas sociales. De esta forma pueden existir paradigmas de pensamiento o teorías científicas que tienen concepciones diferentes con respecto a una determinada área de la realidad y que cada uno de ellos sea coherente y válida por lo que es la experiencia. Existen diversos autores que hayan ido gestando la teoría de alguna manera afines de la concepción sobre la naturaleza del hombre desde un enfoque ambiental, cultural y de su propia vida. Lo que caracteriza la existencia de varias versiones científicas, de lo que de alguna manera son herencia y expresión de lo que ha ido la historia de la reflexión filosófica humana, y a su vez una estrecha relación con la praxis histórica. Para Ley, en 1985, hay dos modelos básicos de la salud, como el naturalista y lo que es el personalista. Por ejemplo, si asume un rol como psicólogo desde una perspectiva naturalista clásico, en el modelo médico se insertaría el modelo naturalista clásico, que se caracteriza por definir una enfermedad como aquella circunstancia que esté compuesta como por etiología, patogénesis, cambios morfológicos y métodos de cura, en cuyas características de abordaje el paciente se origina desde la manera de ver al sujeto como una máquina que se ve afectada por lo que son los factores externos. En el caso del modelo mental, que integra otros modelos de la psicología a la enfermedad como una casualidad que les viene de la psique y por consecuencia colateral, es decir, de elementos secundarios. En este sentido se tienen las siguientes apreciaciones de lo que es las enfermedades mentales. Tenemos lo que es la enfermedad mental con dolor, sufrimiento como el bienestar, lo que hace referencia a ciertos cuadros psiquiátricos patológicos que no están acompañados de sentimientos de dolor por parte de lo que parece la esquizofrenia. Por otro lado tenemos lo que es la enfermedad mental como pérdida de la razón, como coherencia racional. Es una irracionalización, ya que actuar según la razón constituye un límite claro que permitiría definir la salud con independencia de valores que se asume a la sociedad de Tock-Herwald en 1981. Por último tenemos lo que es la enfermedad mental con personalidad inhibida, reprimida o incapaz de autorrealización. Como expresividad y autorrealización se origina en lo que es la enfermedad por causas psicológicas, que serían las dificultades lo que son afectivas en la infancia y los objetos libidinales distorsionados, según Maslov y Mitterman. Pero no solo lo que son las concepciones de la salud mental que tengan las distintas escuelas psicológicas tienen lo que son las implicaciones en el ámbito de los valores. Hay distintas corrientes psicológicas que al agruparse, según cual sea la consideración que se tenga con respecto a la naturaleza del ser humano y según dónde se coloquen a este, en el continuo entre el determinismo y lo que es la libertad.
Y cuando decimos esto, nos metemos de lleno en el campo de lo que son los valores éticos, por cuanto cada vez que optamos por poner relevancia en determinados valores antropológicos y dejamos a otros de lado. Estamos diciendo que éticamente sobre lo que conviene al ser humano para su realización como tal. En lo que sigue se agrupan lo que son varias corrientes psicológicas como que se sitúe en ese continuo de determinismo-libertad, donde se explicará de forma somera que no solo los presupuestos valorativos, sino que también las expectativas de preconcepciones antropológicas al momento de que el paciente se presente ante un profesional de la salud mental. Tenemos lo que son las escuelas que se niegan o dudan en la libertad humana. Esta dimensión de determinismo neurológico ve al hombre como un producto de realidad biológica, donde se aplica el modelo médico. En cuanto a la dimensión de determinismo ambiental, se ve fuerza o dinamismo intrínseco inconsciente, que este se considera como el individuo no responsable de lo sucedido, que sino que es víctima de las fuerzas que se están bajo su control. Luego también tenemos lo que son las escuelas que afirman o se basan en la libertad humana. Esto se considera que el hombre se define más por la manera de racionar en aquí y en ahora, al medio ambiente. Como teoría, como tenemos la teoría del rescate y la reinserción, el individuo ve el problema psicológico en términos de protección y agresividad, donde el individuo en relación a la sociedad, seguido de lo que es la teoría reivindicativa. Autodefensiva, y donde el individuo considera que el problema es una consecuencia de la interacción social con la interacción con la sociedad. Ambiente lo que es agresivo y destructivo. Y por último tenemos lo que es la teoría de la responsabilización, que es cuando el individuo es responsable de buscar lo que es la solución a sus problemas, siempre y cuando tenga el ambiente adecuado. Finalmente tenemos lo que es el modelo social, y este modelo se considera como enfermedad mental, como variación de la media en estadística, que es como lo mayoritario. Este se considera como saludable en aquellas conductas que practican la mayoría de la población, en donde es lo normal y desviene de aquello que es útil. Tenemos lo que es la enfermedad mental con variación de la media estadística, que es como lo mayoritario. Se destaca por considerar lo saludable y a las conductas que practica la mayoría de la población. Luego también tenemos lo que es la enfermedad mental con mala relación, como la adaptación. Para Manger, citado por Heward en 1981, define que la salud mental como ajuste al mundo y a los demás, como un máximo de afectividad y satisfacción para los deseos del individuo. Como se puede evidenciar específicamente, los valores antropológicos son neutrales desde el punto de vista ético, por lo que las concepciones antropológicas subyacen las tres escuelas psicológicas particulares, que son el psicoanálisis de Freud, y a continuación voy a nombrar lo que son algunos axiomas. 1. La base del todo es el inconsciente, de los impulsos básicos de lo que el nombre no es dueño, y la búsqueda del placer sexual sin límite y el impulso de lo que es la conservación. La cultura y la sociedad. En el segundo lugar tenemos lo que es la cultura y la sociedad, que son productos de lo que es la represión en el individuo, necesariamente que tiene que satisfacer sus propios impulsos libidinales y lo que es tener que aceptar la realidad. En tercero tenemos lo que es el yo, que es el consciente del ser humano. Es el conflicto de las pulsaciones biológicas, culturales y sociales. En cuanto al conductismo, Skinner, por su parte, dice que
En primer lugar, el ser humano por naturaleza es un organismo vivo como cualquier otra caja negra que se puede recibir cualquier tipo de estímulo en medio. En segundo lugar, el ser humano aprende a vivir, a comportarse en virtud de la interacción. En tercer lugar, tenemos lo que es la dignidad y la libertad, que serían distintos tipos de lo que son refuerzos que hay en el ambiente y que hacen que que algunas personas terminen siendo diferentes a las otras. Seguidamente tenemos el humanismo de Maslow. Propone que el hombre es libre y que puede ir perfeccionando su libertad y su salud mental hacia un progresivo ideal de la humanización. Imposible de pronosticarse, pero intuible por razón y por sentimientos. En la realidad, en la actualidad, la psicología tiene lo que es una gran gama de teorías y psicoterapias que abogan para sí misma en lo que es el mérito de poseer una adecuada descripción del hecho psíquico humano y de disponer de una terapia eficaz según los resultados y posee una metodología científica de investigación que corroboran tanto la teoría como la práctica. En cuanto a la ética de la investigación en la psicología y psiquiatría, destina a ampliar el conocimiento del psiquismo humano con métodos de observación clínico o experimentales, que permite comprobar datos obtenidos por la evaluación hecha por los investigadores diferentes a los que llevaron a cabo a la observación. Cuando ya se encuentra el profesional en la investigación y existen diversos dilemas, se presentan como vamos a empezar a numerar en la número 1, que antes de tomar el contacto con el sujeto de la investigación. Número 2, durante la investigación. Y 3, después de que se han recabado los datos. Comenzamos. Número 1. Al iniciar la investigación, debilidad y algunas justificaciones, puede que sean positivos, beneficios para la humanidad. No es claro y en ciencia cierta que va a tener un beneficio en concreto, ya sea a la humanidad o a un sujeto en específico. Invasión a la privacidad. Esto nos quiere decir que muchos estudios se basan en la observación sin su consentimiento. La técnica de la distribución al azar. Prejuicio de los candidatos, ya que se pueden disponer de los sujetos adecuados sesgando lo que es la muestra. En el número 2 tenemos durante la investigación. Hay un riesgo de prejuicios psicológicos que no han habido informes del individuo que hayan reportado lo que son trastornos permanentes de la personalidad causantes a lo que es la asistencia terapéutica posterior. Pero sí ha habido sujetos que fueron voluntarios que necesitaron terapia, que han necesitado también lo que es terapia, y también se han observado que existen una variación que se ha evidenciado la probabilidad de daño permanente debido a la tensión psíquica sufrida durante lo que es la investigación. Y por último, los riesgos de prejuicios psiquiátricos, el perfeccionamiento de lo que son los fármacos con nuevas fórmulas químicas. Tercero, tenemos lo que después que se hayan recabado los datos, se podría decir la desvelación post-experimental, que es sin más el aumento de los efectos negativos de una investigación. Otro podría ser la interpretación, lo que es prejuiciosa del investigador, donde tiene que ser neutra. Se puede concluir que en tanto a los principios antropológicos o a las diferentes teorías son parte del devenir del profesional de la psicología y por ende se enfrenta a lo que son diversos o a otros cambios de solución de la enfermera. Lo interesante del asunto es que en cualquier abordaje, bien sea desde un modelo social, médico o mental y un enfoque conductista, humanista o psicoanalista, la aproximación al equilibrio de la salud mental, del equilibrio de la salud y el bienestar, del beneficio,
desviene de la compleja, lo que es de la acción profesional, en que los tiempos de hoy ha de ser interdisciplinar del corte electricista. Sin embargo, si el profesional asume una responsabilidad de lo que es la formación permanente y al inclinarse a alguna escuela se tiene que especializar y obtener lo que son las herramientas necesarias para poder ayudar cuando lo soliciten, tomando en cuenta los principios éticos, el manejo de los obstáculos y la posibilidad de resolución integral del caso que se le presenta. Con esto ya sería todo, he terminado, espero que haya sido conciso, una buena tarde.